Tú no puedes cuestionar la emoción, no puedes invalidar el sentir. Paolo Bortolameoli es el director de la Orquesta Filarmónica de Santiago y también ha liderado orquestas en todo el mundo, incluyendo la prestigiosa Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos. Su impacto va más allá de dirigir. Paolo ha acercado la música clásica a miles de jóvenes y familias durante su carrera. La quinta de Beethoven está como en el ADN y todo el mundo sabe que existe algo que empieza ta 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 tan. Todas las personas tienen su quinta. El punto está en si tienes las circunstancias y el tiempo exacto para cruzarte con ellos. Enseñar la disciplina va más que nada por mostrar cuán clara tienes la meta y cómo puedes construir el camino para esa meta. Es el camino, pero es una consecuencia de entender el trayecto. Yo no tengo dedos para el piano. Si yo no hubiese tenido esa dificultad, digamos, yo no habría desarrollado una capacidad de análisis, de resolver problemas, que es exactamente lo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida en un ensayo frente a una orquesta. La música es una extensión inevitable del lenguaje, de la comunicación. No es un aderezo a la existencia, es mucho más que eso. Tú contas un chiste y yo dirijo una sinfonía. Es lo mismo, porque tú estás contando una historia, estás generando expectativa, planteas personajes, conflicto, tensión, resolución. El tuyo tiene una descompresión a través de la risa y el mío puede ser las lágrimas, porque la cuestión no te cabe en el pecho. ¿Por qué hay que ir al teatro municipal? Vámonos directo al grano. Siempre listo. Fuiste nombrado director de la Orquesta Filarmónica de Santiago en tu querido teatro municipal. Mi pregunta es, ¿qué le dirías al Paolo de 7 años que en ese mismo teatro encontró su amor por la música? Uy, esa es una tremenda pregunta que también me la he hecho. ¿Sabéis qué? Mira, lo voy a contar desde una anécdota. Cuando me nombraron, eso fue en enero. En enero se hizo público. Empezó toda una seguidilla, obviamente, como de prensa, ¿no? Y me hicieron muchas entrevistas. Y una que me marcó mucho, que fue muy simple, la verdad, porque fue un estudiante de periodismo que estaba como siguiéndome y necesitaba sacarme cuñas y cosas, y se sentó en el asiento del camarín del director, ¿cachai? O sea, digamos, el camarín está como una silla con una mesa y un sillón, y el sillón generalmente es como para los invitados, y él se sentó ahí y yo estaba sentado en la silla que corresponde como al dueño de casa, digamos. Okay. Ya, y él me hizo la pregunta, no la misma pregunta, pero similar, en el sentido así como que, ¿qué recuerdos te trae bajo estas circunstancias esa historia que tantas veces has contado? Que fuiste con tu padre al teatro municipal, que te emocionaste con la quinta de Beethoven, que después fuiste a conocer al director de orquesta, que el director te vio, que yo me emocioné de nuevo, que el director me abrazó y me dice, por esto hacemos lo que hacemos. ¿Qué te pasa ahora? Y sabéis que cuando me lo preguntó, estando en ese lugar, a mí como que de repente se me conectó todo y me dio una emoción porque dije, ¿sabes que esta es la primera vez que voy a contestar esto? Acá, en este lugar, donde aquí ocurrió esa escena. O sea, esa escena yo la he contado 1000 veces durante toda mi vida. Pero ahora yo soy ese director de orquesta. Sí, claro. Y estoy contando esta historia en el lugar físico exacto donde ocurrió, en el camarín del director. Yo jamás hubiese pensado, jamás se me habría pasado por la cabeza de que la historia finalmente se iba a dar vuelta. En el sentido de que yo iba a estar siendo esa persona que abrazó a este niño de 7 años. Entonces, cuando yo cuento ahora la historia, la hago pensando en que yo mismo, de alguna forma, tengo esa opción. Tengo la opción de poder transformar esas vidas, de ojalá encontrar esos niños, o ni siquiera en el caso de Tario, sino que también puede ser un niño de alma que nunca se había emocionado con una manifestación estética y que finalmente por un concierto, por 2 horas de estar ahí en un encuentro tan íntimo con la belleza, de repente tú dices, esto me transformó. Pero sentirlo como desde esa responsabilidad bendita finalmente, porque es una responsabilidad, es un regalo poder hacer eso, fue algo que me volvió a reconectar con esa anécdota, pero de una forma como de un cierre muy hermoso. Entonces, ¿qué le diría yo a ese niño de 7 años? Yo le diría, yo creo que lo abrazaría con la misma intensidad que a mí me abrazó mi padre y ese director de orquesta, y le diría que lo que te acaba de pasar en este momento es algo que no vas realmente a olvidar nunca, nunca, nunca más. Porque te va a acompañar siempre. Y eso es literal. Es que es literal. Oye, tu padre. Sí. ¿Tu padre qué tan importante fue en tu carrera? Mi padre fue una persona fundamental. Mira, vamos a hablar de mi padre, pero también es siempre importante que yo creo que yo tuve un nivel de amor alrededor mío con respecto a la entrega hacia esta búsqueda de la belleza que fue también una bendición para mí.
Porque por una parte está mi padre, del que te hablaré más en detalle, porque quizás fue el más proactivo. Pero por otra parte está mi abuelo materno, mi abuelo que fue al conservatorio, mi abuelo que estudió piano, que estudió composición, que finalmente estudió derecho y fue abogado, pero su amor, su pasión por la música era una cosa que lo acompañó hasta el último día de su vida. Estaba mi abuela, que también le encantaba la música. Está mi mamá todavía, que le encanta la ópera. O sea, que son todos como melómanos. Son todos muy amantes de la música. Entiendo. Pero también están mis tíos, que si bien no son todos de la música clásica, les gusta mucho la música. Entonces yo creo que tuve como el privilegio de haber nacido en un entorno de amantes de la música, de amantes del arte. Por otra parte, hay una persona fundamental que fue la mujer de mi papá, que es la Lili, que falleció hace muy poco y también ha sido para mí como una pérdida súper importante, pero al mismo tiempo también como reivindicando la suerte que tuve de estar también rodeado de otro ser que era puro amor por la belleza. Ahora, claro, mi padre fue el más proactivo, porque mi padre yo creo que fue la persona que finalmente se encargó de mostrarme esto en el in situ de una forma muy permanente, consistente, cotidiana. O sea, realmente, yo no recuerdo una semana de mi vida que yo no haya estado en un concierto. O sea, o era un concierto en el Teatro Municipal, o era un concierto en el Teatro Baquedano escuchando la Sinfónica, o yendo a recitales de piano, o lo que sea. Entonces, mi papá era como el que gestionaba esa presencia, ese encuentro permanente con la música. Por otra parte, era la persona que yo, ahora claro, que no lo tengo, tengo como otra relación con él. Es una cosa muy curiosa, como que me cuesta un poco explicarla, pero yo la entiendo muy bien, como que la ausencia de él ha hecho que haya nacido otro tipo de relación. Y esa viene mucho obviamente, desde la falta, por supuesto, pero también desde el reconocimiento, porque yo soy padre ahora, logro entender la paternidad ahora como un triángulo virtuoso de qué es ser padre desde haber sido hijo. Claro. Lo puedo entender más a él también, como su propia búsqueda porque yo me encontrara o encontrara esta especie de conexión con lo que yo quiero ser y qué es lo que quiero hacer. En ese sentido, a veces, claro, yo lo veo y también lo encuentro que fue una persona, súper decidida, lo cual puedes entender que a veces llevaba también como a conflictos. No siempre fue una relación así como que todo fluía, porque obviamente con su determinación de que, bueno, si tú quieres dedicarte a esto, por favor, date cuenta de lo que significa. O sea, el esfuerzo, el sacrificio, la consistencia, tienes que ser el mejor. Muchas cosas que cuando estás en crecimiento a veces no las entiendes como la mejor forma de que te ayuden, ¿no? A veces tú cuando eres más joven, lo que tú único que quieres es como una paña incondicional y no con tanta realidad, no con tanta crudeza. Y en ese sentido yo creo que mi padre, que fue muy partner con mi mamá, tuvieron una buena decisión, que fue cuando yo finalmente me decidí esto como a los 14 años. Yo a los 14 años dije, quiero ser director de orquesta. Y a los 14 ellos tuvieron una conversación muy seria conmigo, donde mi mamá estaba mucho más preocupado del aspecto emocional y mi papá del aspecto más práctico. Pero ambos concluyeron que me iban a apoyar incondicionalmente, pero con un límite, que era que si yo a los 20 años no lograba como demostrar que efectivamente yo podía hacer de mi vida la música, Entiendo. tenía que dedicarme a una carrera convencional. Pero nunca lo dijeron como una amenaza, por supuesto que no. Fue como una especie como de rayado de cancha en el mejor de los escenarios, siempre diciendo, dale, te apoyamos, Entendiendo. pero velo con perspectiva. Claro. ¿Tú te recuerdas comprendiendo esa charla? Sí, dándole el peso. Absolutamente, no. Y de hecho lo agradecí mucho, porque yo creo que mi papá, siendo como lo firme que fue, también fue una persona, como te digo, tan presente, que nunca lo tomé como una especie como te digo, así como una especie como de sentencia. No, fue simplemente, vamos con todo, y fuimos con todo, pero tu grado de compromiso tiene un límite, en el sentido de que vamos a llegar a este punto, y a este punto tenemos que ver todos como familia, como equipo, que esto funciona, y que de alguna forma funciona para todos, para ti también, o sea, para ti, para yo. Dedicarte a la música, dedicarte al arte, no es la decisión más simple del mundo. Si bien a mí me encanta estar siempre promoviendo que si tienes un sueño tienes que perseguirlo y tienes que ser constante, pero cuando lo vives en carne propia y después cuando lo empiezas a ver en perspectiva lo que significa, o sea, efectivamente la cantidad de sacrificios, la cantidad de tiempo invertido, la soledad, los viajes, la competencia, la frustración, la resiliencia,
los miles de no para finalmente encontrar un sí. Son cosas que son muy duras. Y claro, cuando tú estás tan enamorado de algo, no necesariamente lo ves. Entonces ahí necesitas que alguien te lo empiece a decir de una forma que, como te digo, a lo mejor en la adolescencia te resulta un poco Es difícil. rudo, Sí. pero después lo vas entendiendo. Entonces en ese sentido yo creo que mi papá fue fundamental en eso. Y al mismo tiempo fundamental, como te digo, en esta cosa como del acercamiento consistente, permanente a la belleza. Y no solamente la música. Mi papá, por ejemplo, me hizo amar mucho el cine antiguo. A mí me encantaba el cine. El lenguaje audiovisual siempre fue algo que a mí me fascinó. Pero mi papá me hizo ver películas antiguas, en blanco y negro. ¿Sí? O sea, desde el Halcón Maltés hasta, qué sé yo, la Marlene Dietrich y Humphrey Bogart y qué sé yo, todo este Clark Gable. Y yo fanático de esa época y de Hitchcock y qué sé yo. También fue la primera persona que me hizo entender la pintura, por ejemplo. Mi papá no era un artista y no era un estudioso del arte, era simplemente un amante del arte, de la belleza. Entonces su acercamiento, que yo creo que fue muy decidor en mi vida, muy, 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 era desde la intuición, desde esta cosa que la emoción, claro, es algo que no puedes negar, tú no puedes cuestionar la emoción. Lo que te emociona es algo real. No puedes invalidar el sentir. Y desde ahí venía su propia búsqueda de por qué esto me emociona tanto. Entonces, él tomaba cursos de arte, estaba siempre viendo el Film and Arts o el Arte B, y escuchando y consumiendo y consumiendo. Y esa cosa yo creo que me cayó muy como natural de que primero es conectarte con la emoción, reconocerla, concebirla como algo auténtico. O sea, si una pintura te hace un nudo en la garganta, listo. Eso es lo que más necesitas, validar esa emoción. Luego viene el entendimiento, la comprensión y, por supuesto, si te quieres dedicar al arte, la técnica y el conocimiento. Pero validar que este producto estético te conmueve es el paso 1. Voy a irme a una más adelante, pero ¿cómo fue el momento que te cruzaste con la quinta de Beethoven? ¿Cómo fue? Pues imagínate, fue pero decidor. Hablando de esto de las emociones, ¿no es cierto? Totalmente. Es que sabes que, mira, ay, qué ganas de tener la capa para mostrártela, porque es bien según yo, es muy elocuente lo que te está contando ese momento específico que a mí me emocionó. Porque la quinta de Beethoven es bueno, por algo una de las sinfonías más conocidas, ¿no? O sea, el ta-ta-ta-tan es algo que todo el mundo sabe, aunque no la haya escuchado entera, pero está como en el ADN, que es una cosa que a mí me fascina, que es como que hay trozos de belleza que vienen como ya dentro tuyo, porque todo el mundo lo conoce. Sí. Y es una cosa que a mí me parece fascinante. Es como que todo el mundo sabe que existe la Mona Lisa y que ¿me entiendes? Y todo el mundo sabe que existe algo que empieza ta-ta-ta-tan. Bueno, y ese ta-ta-ta-tan no es menor, porque finalmente es una declaración de insistencia. El que el motivo sea tan simple, porque es muy simple, es ta-ta-ta-tan y ya, y nada más. Pero se repita tantas veces durante el primer movimiento y luego va como transfigurándose en el resto de los movimientos de la sinfonía, es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque de alguna forma estamos hablando como una declaración humanista de un concepto filosófico como de resiliencia y de existencialismo. Y yo sé que todo esto suena un poco así como demasiado grandilocuente, pero realmente es eso, porque lo que nos llama la atención de esa música es este poder de la insistencia, el estar permanentemente con el ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, para aquí, para arriba, para abajo, por mucho rato, un poco como en una lucha de que esta música de alguna forma quiere llegar a un punto. Entonces, mientras la música se desarrolla, ocurre un momento que es justamente el momento que a mí me emocionó, donde bueno, hablemos que una sinfonía, ¿no? Esta dura media hora, y esta está dividida como en capítulos, y estos capítulos se llaman movimientos, ¿no? Y la cuarta, o sea, y la quinta tiene 4 movimientos. El primer movimiento es el más famoso, el del ta-ta-ta-tan, y el cuarto es como el final de la historia. ¿Por qué? Porque el segundo movimiento es el más melancólico, nostálgico, lírico, expresivo, como suelen ser los movimientos lentos de una sinfonía, donde el compositor como que de alguna forma baja un poco la energía y se pone más melódico, qué sé yo. El tercero, por tradición, generalmente es un movimiento que o es una danza o es una broma, porque se llaman scherzos y scherzo es broma en italiano. Por lo tanto, es un movimiento que generalmente es más breve y es como, por decirte, el que aliviana un poco el peso.
Porque el primero es dramático, el último va a ser el más importante, el segundo el más introspectivo, entonces el tercero es como ya, bajémosle un poco, bajémosle un poquito para prepararnos para el final. Pero lo que ocurre con la quinta no es eso, y eso es lo que es genial, porque efectivamente el tercer movimiento de alguna forma sí es como el liviano, pero no lo es, porque cuando llega el final del tercer movimiento, volvemos a escuchar de una forma transformada el motivo de la insistencia, pero de una forma muy genial, porque es como que Beethoven empieza a apagar todas las energías posibles y la música se empieza a disolver, pero no se acaba. Y ese es el punto. Y eso es lo bello. Porque la música decae, 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 se calma, se calma, se calma, se calma. Y lo más calmo que puede existir es que de pronto escuchamos solamente una nota, como una especie de pedal eterno, muy en un susurro. Y sobre ese pedal, que casi es inaudible, el timbal empieza a deconstruir este ritmo. Entonces, del tan, 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 pam, 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 y que es una cosa así como de expectativa. Y sobre esa expectativa de un pulso casi irreconocible, pero consistente, surge nuevamente esta como voluntad de volver a crecer. Y eso es lo que tú sientes en la música, porque empieza poco a poco los violines. Y tú dices, esto es una enredadera como que necesita, es como una fuerza vital, literalmente, una fuerza vital hecha música, que empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y se transforma en un acorde que es pura promesa. Tú dices, después de este acorde, algo muy importante va a ocurrir. Y efectivamente, después de ese acorde, se abren las puertas del triunfo, que es el primer acorde del cuarto movimiento, que empieza tan, tan, tin, cham, 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 cham. Y ahí parte todo este movimiento que es un éxtasis, es de una dicha, es de un positivismo, es de una esperanza, que es como lo que tú estuviste esperando desde el primer movimiento, desde el ta, 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 ta. Sí. Y finalmente triunfa. Pero ese puente, esa transición entre que la vida casi se extingue, pero no, porque llega hasta este hilo fino de esperanza, que vuelve a surgir con esta voluntad vital, es tan potente que yo no lo veía venir. No veía venir esa especie como de declaración de existencia, hecho música. Claro. Y a los 7 años esa cosa como que no solamente me conmovió, sino que me abrumó. Me abrumó el sentido de belleza que podía lograr una orquesta sinfónica. Claro, y lleváis que como 40 años tratando de explicar qué pasó. Y ahora lo explicáis, weón, de manera sublime. Weón. Es que ahora me hace tanto sentido porque es como, eso era. Pero déjame, encontraste tu quinta. Sí. Que, tú siempre habláis de eso, como encontrar tu pasión, como lo que te emociona, como lo que te mueve, ¿no es cierto? Sí. Como lo explicaste de manera maravillosa. Pero hay una cosa que a mí me da mucha tristeza, es que hay mucha gente que está perdida, que de repente, y tú cuando encontráis a alguien que encontró su quinta, es apasionante. Yo cuando converso contigo y te escucho es evidente que encontraste tu quinta. Y eso se ve plasmado en tu trabajo, en tu carrera, en todo. ¿Qué le diría a una persona que está buscando su propósito? Esa gente que dice que estoy perdido, que estoy atrapado, ¿cómo se encuentra la quinta? Bueno, claramente no puedo tener yo la respuesta definitiva, pero sí tengo pensamientos al respecto. Yo, por mucho tiempo, y sigo pensándolo, he creído en que yo creo que todas las personas efectivamente tienen su quinta. O sea, a mí no me cabe duda que existe la quinta de todo el mundo. El punto está en si tienes las circunstancias y el tiempo exacto para cruzarte con ello. Y yo en ese sentido, yo me siento muy, muy privilegiado, porque como te digo, yo nací en una familia que estaba estimulándome en esta búsqueda de belleza a través de la música. Sí. Y por suerte se dio que yo como que venía, no sé, quizás predispuesto por un montón de razones, porque yo también digo, ¿por qué mis otros tíos, por ejemplo, no se dedicaron a la música? Les encanta la música, sí, pero no se dedicaron. O sea, había algo en mí, sí, claro, que el clic era aún más grande. Entonces, claro, se produjo esta especie de hermosa coincidencia, ¿no? Que finalmente el estímulo estaba permanente y yo estaba predispuesto a que ese fuera el estímulo que me hiciese sentido. Entonces, mi punto al respecto tiene que ver con que yo creo que lo que ojalá la gente pueda hacer en general es ocupar el tiempo en cruzarse en su vida con la mayor cantidad de estímulos diversos que existen. Totalmente. Porque la quinta puede ser el deporte, puede ser la arquitectura, puede ser... o sea, no necesariamente tiene que ser el arte. El arte fue en mi caso, pero esta cosa como de decir, esto es lo que me hace sentido. Es lo que me hace sentido, es lo que yo creo que
es es la definición de el encuentro de la búsqueda. Y pueden ser tantas cosas. Pueden ser tus hijos, pueden ser ir a escalar un cerro los sábados, lo que sea, un taller de cocina, todo, cualquier cosa. O sea, literalmente puede ser cualquier cosa. Totalmente. Pero creo que encontrarse con tu quinta tiene que ver también con eso, como ojalá tener la posibilidad de cruzarte con muchos estímulos distintos. En ese sentido, yo creo mucho en esto de que a los niños, por ejemplo, se les muestre también como una diversidad de dinámicas y situaciones diversas. Por eso también creo mucho que a veces la educación no fomenta eso. Es muy porque rígida. Está muy estandarizada. Está como que de alguna forma es como la única forma de lograr el éxito es tener gente que sea muy buena para las matemáticas, que sea muy buena, bueno, que sea también buena para el lenguaje, pero me refiero a que sea buena en ese esquema. Y eso no creo que sea el camino óptimo. No estoy diciendo que no haya gente detrás que lo esté pensando siempre y que estén encontrando cada vez la forma de adaptarse, obviamente. Yo creo que en eso sí ha evolucionado el sistema de educación. Pero igual me sigue pareciendo insuficiente porque hay mucha gente que simplemente no se encuentra en ese esquema porque no fue expuesto a otras cosas donde ahí estaba. Y eso no es menor, porque a veces a mí me produce como un poco de angustia pensar de que hay gente que está perdiéndose en no haber encontrado ese talento, porque el talento no es solamente que eres bueno para algo, sino que tiene que ver con que encontraste ese algo que tú amas tanto, que te hace tanto sentido a tu existencia, que vuelcas ese talento porque finalmente llegas a una conclusión que es como que esto me parece inevitable. Y eso es lo que yo siento con la música. Yo hago música porque me resulta inevitable. Cobra con Mercado Pago. Vende y recibe la plata de tus ventas al tiro. No más problemas de caja. Además, puedes optar a un crédito 100% online para potenciar tu negocio sin trámites ni papeleo. Descubre más en mercadopago.cl. Tú te encontré con niños talentosos y con gente talentosa que encontró esa quinta, digamos, y al que la encontró. Pero luego hay una siguiente derivada que es la disciplina. Sí, totalmente. Porque esta frase de no hay nada más común que un talentoso fracasado, que mucha gente que tiene grandes talentos, no sé, bueno para el tenis, bueno para la música, bueno para acá, de repente se saben tan buenos que no le meten trabajo, no le meten disciplina y se pierden. Sí, ¿Cómo, estoy de acuerdo. ¿Cómo le enseñáis la disciplina a los niños? Uy, qué difícil. Porque es un baile, tú dirías papá hoy día, entonces un baile... Es muy difícil. No, y sobre todo hoy en día es más difícil, creo, porque... El otro, yo siempre dije, a mi hija cuando le enseña a nadar, la voy a pescar y la voy a tirar a la piscina. Y el otro día no quería nadar y se me pasó por la cabeza y dije, no puedo hacer eso. Entonces, sí, ¿cómo se enseña? Es muy difícil con los niños. Es súper difícil. Aparte que también yo creo que también tiene que ver con un poco como con la personalidad también propia, con la individualidad de cada ser. O sea, efectivamente, el propio concepto que nosotros tenemos de disciplina, también nosotros tendemos a pensar que es solo uno. A estandarizarlo. A estandarizarlo, exactamente. Y no creo que sea así. Mira, yo te voy a hablar desde mi caso personal. Yo en el colegio no era el Mateo del curso, no era el del promedio 6.9, 7, no, para nada. O sea, muy ahí como entre 5.9, 6.1, 6.2, ya, ahí sería. Esos fueron mis máximos logros de promedio. No me voy a hacer que era como el referente de lo... No me iba mal, pero no era el Mateo. Creo que porque había una hiperfijación mía con respecto a la música que era tan notoria que como que de alguna forma todo me hacía sentido desde ahí. Tanto así que los ramos afines con el arte eran claramente los que más me entretenían. Por ejemplo, filosofía o historia. No, lo que explicaba es esto. Lo que se vinculaba con lo que a mí me gustaba. Matemática, ¿cómo se dice? Física, química, los encontraba sumamente interesantes, pero a lo mejor por disperso o por un poco, no sé, atolondrado, típico que ya me acuerdo, claves, típico examen o prueba de álgebra, que mi problema siempre que se me había olvidado darme cuenta que un signo y lo pasé mal para el otro lado y era como, ¿cómo te fue en la prueba? Sí, el resultado era 2. Y yo era así como 2. A mí me salió 54, así como que, pero en otra galaxia. Sí. Ya, entonces... Yo te podría decir que mi disciplina no venía conmigo, ¿ya? O sea, no estaba en mí que yo fuera el metódico, que yo llegaba, que hacía las tareas ordenadas. Sí, me acuerdo en cuarto básico, quinto básico, haber llegado súper motivado en marzo con mis lápices de colores, todo así, voy a hacer, este año sí voy a ser ordenado. Mentira, ya a mitad de semestre ya estaba todo el cuaderno desordenado, qué sé yo. Entonces, no iba por ahí. Ahora, de parte de mis padres
bueno, trabajaban hasta tarde, llegaban tarde a la casa, entonces tampoco era como que estaban súper pendientes de todo lo que, y no los culpo, era como normal, ¿no? Y en ese tiempo los niños jugaban solos, tranquilos, y no te estresaba ahí. Que es tan distinto ahora, que es increíble, pero nosotros somos todos como una generación súper involucrada, que a mí me encanta, a mí me encanta ser papá. Pero, y no digo que mis papás no hayan sido buenos papás, simplemente la percepción era distinta. Era como distinto. Entonces, mi disciplina se dio cuando yo encontré que ese era el camino para lograr el objetivo. Claro. Ahí yo dije, ya, esta cuestión se tiene que hacer con orden porque no me queda otra. Entonces, a lo que voy es que a veces, tal vez enseñar la disciplina va más que nada por mostrar cuán clara tienes la meta y cómo puedes construir el camino para esa meta. Más que la disciplina como una conducta per se. Yo creo que la disciplina es el camino, pero es una consecuencia de entender el trayecto. Cuando entiendes el trayecto para llegar a una meta que para ti significa todo, entonces ahí la disciplina viene como una herramienta a utilizar y no al revés. ¿Será bueno tener role models? Sí, totalmente. Como entender cuál es, porque tú decías, ok, ¿cuál es el objetivo? Pero entender, ok, ¿cuál es el objetivo? Sí, entonces, es re difícil. ¿Qué es un director de filarmónica? Bueno, absolutamente. Mira, yo tenía, ya, dale. Lo voy a tratar de desgranar, a ver si logro entenderme yo mismo, cómo fue el proceso, porque obviamente me lo han preguntado muchas veces, cómo llegué a donde llegué. Y yo pienso en los papás que nos puedan estar escuchando, emprendedores que tienen niños y que quieren ayudar a su hijo, porque quieren empujarlo. Sí, totalmente. Mira, mi sueño era simple, entre comillas, porque obviamente después no era tan simple, pero mi sueño era, yo quiero ser él. Esa persona que vi cuando yo tenía 7 años. Yo quiero ser esa persona. ¿Por qué quería ser esa persona? Porque me parecía que él era una persona que estaba teniendo el mejor trabajo del mundo, que era estar en la mitad de una orquesta sinfónica. El director de la Filarmónica de Santiago. Claro, exactamente. O sea, pero no con el título, sino que simplemente yo quería ser él. Es que solamente impresionante que hoy día eres tú. Sí. Ya, ok, dale. Entonces, claro, yo quería ser esta persona que alrededor de una orquesta sinfónica está siendo parte de este milagro, que es como la música. Entonces, eso era. Y eso se me quedó, pero así, pero grabado en el cerebro. Yo quiero ser él. Listo. Ya, cuando empecé con esta cosa, obviamente que lo primero que empecé a recibir de parte de mi familia era como, oh, qué tierno, pero se le va a pasar. A los 7 años, ¿quién decide su vida? Eso, que no existe eso. Sí. O es raro, no sé. Pero no se me pasaban. Entonces, cuando no se me pasó, empezaron a surgir, yo creo que los comentarios acertados en cuanto a como, primero, hablemos de esto. O sea, ¿qué es ser un director de orquesta? ¿Qué hace un director de orquesta? ¿Y cómo se llega ahí? ¿Cómo se estudia? Porque eso también era, en ese momento por lo menos, no estamos hablando de hace 50 años atrás, por supuesto, si no soy tan viejo, pero no era el presente, no era el presente. Hoy en día... Eres del año 81, ¿no? De 82. 82. Entonces, pero sí, pero me refiero, claro, no estaba internet como nosotros lo conocemos hoy en día, no estaban las redes sociales, no había la inmediatez, no había quien preguntarle. Básicamente era ese había punto. Que caminar a un lugar y preguntar y averiguar. Totalmente. Es como cuando uno hacía los trabajos de, bueno, seguramente te pasó lo mismo, cuando te hagan un trabajo de Brasil y uno iba a la embajada de Brasil, pues, a pedir folletos y conseguirte una receta de cocina para cocinar algo, qué sé yo. Nada que ver con ahora. No, yo soy de La Serena, entonces iba a la biblioteca como de la ciudad. Claro. O la del colegio y pescaba libros, enciclopedia, y ahí era mi forma de uno aprender cosas. Bueno, esto, como nota al margen de lo que estamos hablando, yo sé que está muy de moda decir que, ay, pero es que antes, ya, de verdad que cuando yo lo pienso objetivamente, yo también creo que se está perdiendo algo que es vital, porque efectivamente la tecnología podemos verla desde un punto de vista súper positivo, pero lo que sí se está perdiendo por culpa de la tecnología es como hacerte cuerpo de la búsqueda. Y eso no es menor, porque hoy la búsqueda es inmediata. Antes la búsqueda era una búsqueda real, o sea, era una búsqueda geográfica. Tú tenías que ir a un lugar, tenías que hablar con una persona, tenías que sentirte incómodo pidiéndote información, tenías que volver a tu casa, tenías que seleccionar, fotocopiar, después escribir en la cartulina, y eso no es poco, porque cuando tú te haces de esa experiencia de la búsqueda, yo creo que te haces una persona un poco más consciente también de cómo empezar a construir un mapa para llegar a las metas. 100%. Entonces, volviendo al tema, empecé a recibir estos consejos, ¿no? Estos consejos como más claros, más concretos, como ya, ok, director de orquesta, entonces, ¿qué tiene que hacer un director de orquesta? Ya, lo primero que se me hizo como muy patente es que el director de orquesta tiene que estudiar piano. Y eso no fue menor. ¿Por qué? Porque el director de orquesta se hace del piano
su instrumento para aprenderse las partituras, para entender el lenguaje de los cantantes, porque vas a tener que acompañarlo, Sí. porque vas a tener que hacer música de cámara, qué sé yo. Entonces, el piano era como algo imprescindible. Por suerte para mí, el piano era el instrumento que estaba en mi casa. Entonces, la decisión lógica número uno era estudiar piano. Estudiar piano, pero estudiar piano porque quiero ser director de orquesta. Y lo voy a decir muchas veces porque ahí estaba la claridad de que esa es la meta. Entonces, yo paso a paso fui como, de alguna forma, develando, ok, ¿cuál es el camino para llegar a esto? Mm. El piano obviamente me llevó al conservatorio. El conservatorio te pide cosas muy específicas, que es como tienes que hacer exámenes de piano, tienes que estudiarte este repertorio, tienes una clase por semana, tienes que tener estos avances. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue con horas de estudio. ¿Cuántas horas de estudio? Entonces las vas cuantificando. Y cuando las vas cuantificando te vas dando cuenta que además tienes que ser eficiente en esas horas de estudio, porque esas horas de estudio van a significar un avance concreto, un avance en tu repertorio, un avance en tu aprendizaje, un avance un poco en tu entrenamiento. Por eso es que yo tantas veces hago el paralelo que un artista es muy parecido a un deportista, pero muy, 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 muy parecido. Sí, claro. Y de ahí yo creo que empieza a aparecer esta como que empiezas a verlo más claro y te dices, voy a estudiar piano. Y cuando termine el piano, ¿qué voy a hacer? Claro, pero antes de eso tengo que estudiar estas cosas como teóricas porque no puedo llegar a que cuando termine el piano, recién ahí empezar a estudiar cosas teóricas que van a ser vinculantes con la dirección de orquesta. Después me empezó a quedar más claro de que, espérate, no puedo estudiar dirección de orquesta sin una orquesta. Sí. Tienes que hacerte una orquesta. ¿Dónde se enseña esto? ¿Dónde hay una infraestructura de orquesta? Y así poco a poco se empezó a hacer como una cosa como del el paso a paso. Y en esa construcción del paso a paso yo de pronto tenía un mapa. La meta siempre fue la misma. Nunca cambió la meta. Pero había un poco una claridad que obviamente no fue de la noche a la mañana. Claro. Fue también a través de conversaciones, de haber conocido otros directores de orquesta, de hablar con músicos de orquesta, de ir a los ensayos, de preguntar, ver, leer, qué sé yo, ver los documentales, o sea, empezar como a hacerte de todo lo que significa el camino de otros. Sí. Y cuando el mapa estaba construido, cuando estaba un poco así como, ok, finalmente esta es la carta Gantt, apareció que la disciplina era una herramienta fundamental para ir cumpliendo los paso a paso. Si podemos definir la disciplina es como lo define Mike Tyson, que dice, es hacer lo que odias como si lo amaras. ¿Te suena? Sí, o sea, a ver, por ejemplo, yo lo llevo al estudio del piano. Esto es un ejemplo que a mí me ha servido siempre porque, mira, hay una frase muy, muy, muy antigua que se dice, usted no tiene dedos para el piano, ¿cierto? Ya. Usted no tiene dedos para el piano significa que no sirves para esto, pero en el caso mío, que yo era pianista, yo lo aplicaba de forma muy literal en mí, porque yo soy hiperlaxo, entonces a mí me pasa esto que es muy fácil que yo toque y los dedos se me doblan para el otro lado, ¿cachai? Y perdí la intensidad en el... Exactamente, lo cual no es lo mejor para un pianista. Entonces yo me decía a mí mismo, yo no tengo dedos para el piano, ¿cachai? Como literalmente no tengo dedos para el piano. Pero eso, ocurrieron dos cosas con eso. Uno, que como yo quería que el piano fuera el camino a la meta final, que era ser director de orquesta, yo no iba a renunciar a esto. Entonces yo me analizaba y decía, ok, si a mí me cuesta más que al resto, entonces tengo que dar más horas de lo que a mí de lo que yo no quisiera, por ejemplo, hacer escala, hacer estudio. Y yo, que no tenía esa disciplina como por naturaleza, me la busqué porque la meta era muy clara. Entonces empecé a hacer páginas donde yo construía mi semana. Y mi semana decía, ya, el lunes voy a hacer esta cantidad de repeticiones de este estudio. Y el estudio lo voy a hacer a esta velocidad del metrónomo, que es esta maquinita que te va regulando el tempo. Entonces partes acá, haces 3 repeticiones, ahora las subes. Otras repeticiones. Ya, y en esto voy a ocupar 45 minutos. Y después de los 45 minutos recién voy a pasar a la primera obra que tengo que estudiar. Y toda esa cuestión yo no la traía conmigo. No es algo que fuera natural hacer planificaciones. Ahora, eso me llevó a resultados. O sea, efectivamente sí, claro, logré los objetivos. Pero lo más importante, y aquí yo me cito mucho ¿cómo se llama? Este discurso de Steve Jobs que dio en Stanford, creo. ¿Sí? Y aquí él habla del connecting dots. Hacia atrás. Sí, que me encanta, porque yo lo ocupo como filosofía de vida. Porque yo creo mucho en eso. Yo creo que uno siempre le da como el sentido retroactivo a las cosas que pasan. Cuando ves para atrás, tú dices, claro, obvio, así fue como se conectaron las cosas. Y uno de los connecting dots que tiene esta historia del piano, que no es menor, es que yo, para lograr este objetivo físico, que era poder tocar un repertorio,
que eventualmente derivó en un resultado mucho más grande, que era como finalmente hice lo que tenía que hacer como pianista, tuvo una resultante o una especie como de, ¿cómo decirlo? Como de beneficio alterno que yo no lo vi venir y que ahora lo veo con tanta claridad, que es que si yo no hubiese tenido esa dificultad, digamos, que tuve que solucionar, yo no habría desarrollado una capacidad de análisis, de resolver problemas, que es exactamente lo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida en un ensayo frente a una orquesta. Porque yo tengo que llegar a escuchar y a encontrar la forma de que algo se solucione. Un problema técnico, un problema de balance, un problema de esto tiene que estar junto. Y el vocabulario del ensayo tiene mucho que ver con esa practicidad, de cómo vamos y ataquemos esto. Y yo estoy absolutamente convencido de que si yo hubiese tenido dedos para el piano, no lo habría desarrollado. Porque habría sido todo, no fácil, pero habría sido más natural. Y por ende no habría tenido que involucrar una parte racional tan importante para llegar a una meta. El dilema del talentoso. Exactamente. Entonces yo lo veo y digo, menos mal que soy hiperlaxo. Totalmente. Pero un poquito, desde la individualidad, sí. Porque la música tiene esto, ¿no es cierto? El pianista, el bajista, no sé, hay mucho trabajo individual, ¿no es cierto? Uno a uno, o sea, personal. Pero llega en este minuto de la orquesta es que... Lo colectivo. Viene lo colectivo, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste ese cambio? Porque eras tímido, te escondías ahí abajo el piano, no te gustaba tanto la gente, pero llega un minuto que, claro, el director tiene que ser una persona que va a dirigir. ¿Cómo conversa el individualismo con lo colectivo? Eso es muy raro. Es una de las cosas más... Yo creo que eso es de los misterios que todavía no logro resolver, si bien lo he pensado por muchos, muchos años. Yo sé que la gente no cree que yo soy tímido, porque me ve en las redes sociales, porque me ve hablando al público, porque me ve hablando en una orquesta de 100 personas, y me dice, no me hace sentido, no puede ser. Yo te creo totalmente, yo soy igual que tú. Y yo les digo, es que sí lo soy. O sea, yo sigo sintiéndome muy incómodo, por ejemplo, en espacios donde no conozco gente. Yo no soy la persona que entra y mete conversación. De hecho, al revés. Yo cuando estoy en situaciones sociales, claro, cuando estoy en situaciones sociales donde viene Paolo Bartolomé, el director de orquesta invitado, es simple, es súper fácil. Te caes parado nomás. Estáis listo, pues, y la gente viene, te pregunta, te conversa. Sí, claro. No cuesta nada, ya está. Pero yo, el real yo, sigo siendo exactamente el mismo. El que le suban las manos, el que realmente no sabe iniciar una conversación porque no me siento cómodo. Entonces, o sea, yo me siento cómodo en mi casa, con mi hijo, viendo una película, con mi mamá, bueno, con mi pareja, por supuesto. Claro. Y ya, y no me saquen de ahí, por favor. Ahora, ¿cómo se llega a esto otro, que es como pararse al frente del podio? Mira, yo una vez me lo pregunté, hace muchos años atrás, cuando recién estaba partiendo, dirigiendo. Fue un violinista que me preguntó que cómo podía sentirme tan cómodo al frente de una orquesta si está como, es tan evidente esta como cosa de que te están observando todo el tiempo, que te están juzgando de alguna forma también. O sea, están esperando de ti alguien como infalible, además, que no se equivoque, que tenga respuesta, que sepa a lo que viene que hacer, que más encima tiene que estar hablando mientras ellos están tocando, lo cual de alguna forma es, entre comillas, más cómodo. No digo que sea fácil, simplemente es más cómodo. Estás tocando, no estás expuesto. Estás siendo parte de un colectivo. En cambio, esa persona está absolutamente expuesta. Absolutamente. Sí. Y me afloró una cosa muy instintiva. La respuesta fue, hay algo en la música, que me hace sentir tan protegido que mientras la música suena, es como que no me siento expuesto, no me siento frágil. Es como que la música te diera un abrazo. Como que esta conexión con esa belleza, con el sentido de que lo que estamos haciendo es tan perfecto, es tan sublime, que de alguna forma como que me tranquiliza. Saca todo atisbo de ansiedad social y se convierte como una especie como eso, como un abrazo. Entonces, no es que me desdoble, simplemente es como mi lugar. Sí, claro. Como que mi lugar es hacer música. Y finalmente las palabras o los medios de comunicación se transforman solamente en un medio para lograr ese objetivo. Pero hay dos partes de este liderazgo en una orquesta, ¿no es cierto? Está la preparación, que imagino que son los decenas o miles de ensayos, cientos de ensayos que hacen, donde me imagino que te toca no corregir, pero ir buscando las intensidades que, repetir. Que se quieren, ¿no es cierto? Y luego está la ejecución, que es con las 1500 personas al frente, en donde... Pero están atrás. Yo no las veo. Pero ahí no estáis corrigiendo, po. Estáis sintiendo la música. Entonces, ahí es como llevar el trabajo al pic.
Hoy quiero hablarles de los nuevos Nescafé, un nuevo formato creado para acompañarte on the go y así estar contigo mientras pruebas diferentes cosas para lograr eso que quieres. Como mis invitados, lo importante siempre será probar una y otra vez. Y qué mejor que hacerlo con un rico sabor. Prueben todos sus sabores y disfrútenlos bien, bien fríos. Nescafé crea tu mundo. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre la etapa de preparación y la ejecución? O sea, la de preparación es la más hermosa, finalmente. O sea, pero es hermosa porque también sabemos que va a existir la segunda. ¿Me entiendes? Okay. O sea, como que nosotros hacemos todo esto para entregárselo al público. O sea, es como una etapa de composición, como que a ver cómo queremos que se vea, cómo queremos que quede, qué queremos Mira, yo creo evocar que en las personas. a ver, yo creo que la respuesta la encontré más que nada en la pandemia. Porque en la pandemia, como no teníamos esta posibilidad de tener contacto con el público, e igual se hacían conciertos, y se hacían conciertos, se grababan y se hacían por streaming o qué sé yo. Sí. Había dos situaciones. Una estaba la situación de como de la necesidad intrínseca del músico, que es hacer música y ya, sin que te importe nada más que simplemente hacer música, porque la sensación de conexión humana es algo muy especial porque, a ver, yo realmente soy absolutamente un convencido y voy a morir así pensando que la música es una extensión inevitable del lenguaje, de la comunicación. No es un aderezo a la existencia, es mucho más que eso. Yo creo que la música es algo que nosotros hemos separado un poco, diciendo como que si la música fuese distinto a hablar, y no es distinto. Es una extensión de nuestra forma de comunicación. Nosotros necesitamos de música en nuestras vidas. Incluso el silencio es una ausencia de música para hacer la música. Entonces, nunca me ha parecido algo distinto. Es por eso que de alguna forma el hacer música en sí misma es como una especie de inevitabilidad. Nosotros necesitamos hacerla, cantar, percutir, profesionalmente o amateur, no importa. Cuando estás en la ducha cantando o en el auto gritando el coro de la canción que te gusta, es tan normal, es tan natural que hay una conexión solamente por la necesidad de expresarte a través de este lenguaje y punto. Sin embargo, cuando nos dedicamos a esto, obviamente tenemos como muy conectado el tema de que lo estamos haciendo también para este encuentro colectivo con el público, que no es para el público, es con el público. Sí, claro. Y ese con el público es algo muy profundo. Y en la pandemia, cuando no pudimos hacerlo y aún así nos juntábamos a grabar un concierto, se sintió más esa carencia. Porque éramos muy felices desde el momento en que sonaba. O sea, yo me acuerdo, mira, la primera vez que escuché a una orquesta afinar después de meses y meses y meses fue en México, que tuve que ir a dirigir en pandemia, todos con máscara. Y cuando afinó la orquesta, o sea, queríamos llorar, pero literalmente. O sea, era tan sobrecogedor el hecho de poder escuchar ese sonido de cuando la orquesta afina y después comienza algo que estábamos absolutamente tocados por la emoción. Pero luego, claro, nos faltaba esta cosa del contacto final, que es este rito colectivo del público y nosotros. Entonces, ahí es cuando yo empecé como a reflexionar al respecto de que, claro, el proceso, el llegar ahí, creo que es más especial porque tiene una cosa como más de la intimidad, porque también se va generando una especie como de conexión cómplice. Y es muy así. Te lo voy a ejemplificar en algo muy, muy específico. Por ejemplo, en un compás, de una sinfonía, que ha resultado muy difícil por muchas razones, porque tuvimos que repetirlo, porque el ritmo no coincidía o porque el acorde no estaba atacando al mismo tiempo. Cuando finalmente sale, y eso ocurre en el día del concierto, hay una especie como de sonrisa que solamente nosotros entendemos, porque supimos lo que costó llegar hasta ahí. Sí. Entonces, y eso está plagado, o sea, está lleno de esas situaciones, dependiendo del repertorio, dependiendo del contexto. Si es una ópera, incluso es más grande la complicidad, porque no es solamente la complicidad con la orquesta, sino que es con los cantantes, con los actores, con el movimiento de escena, con el director de escena que estuvo presente en todo el proceso haciéndose cargo de esa parte, y cuando finalmente ocurre esta comunión, que es el día del estreno, o sea, la energía es inmensa, pero inmensa, por esa complicidad. Y por eso es que yo creo que el proceso puede llegar a ser incluso más hermoso que el final. Pero intrínsecamente está que nosotros hacemos esto para el final. Sí, claro. Entonces hay una perspectiva. Sabemos cuántos días quedan para el estreno. Sabemos que la noche del estreno está siendo un estreno porque está otra cantidad de gente que está siendo parte del rito. Me imagino que también es lindo poder dirigir una orquesta en donde tenéis músicos profesionales, apasionados, disciplinados, que hicieron su trabajo, hicieron su parte, y que el día de la gran presentación estamos todos totalmente comprometidos con que esto salga increíble, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, cuando me estabas ahí hablando, me acordé
¿Viste la película Soul de Disney? Sí, obvio. El pianista. Cuando este pianista empieza a tocar y se conecta con, ¿no es Sí, cierto? sí, Como sí, sí. con el más allá, Claro, como con la divinidad de la inspiración. entra como en un estado de flow, se Sí, le llama, ¿no es cierto? Como lo que le totalmente. pasaba a Ayrton Senna cuando conducía su Fórmula 1 en Mónaco y creía que el camino era un túnel. Mm. ¿Has sentido algo como eso? Sí, totalmente. O sea, es que yo creo que linda pregunta. Yo creo que el flow al que se refiere la gente cuando tiene que ver con esta como especie como de que estás ahí en la situación como ideal entre tu capacidad, la inspiración y el propósito, tiene mucho que ver como con cuando llegas a ese punto donde todo lo que aprendiste, todo lo que has reflexionado, todo lo que has hecho finalmente se disuelve de forma virtuosa en que todo fue para estar al servicio de esa meta. El caso de Ayrton Senna es casi muy literal, de hecho, la meta, ¿no? De llegar. Sí. Pero evidentemente ese flow a él no le habría pasado si no hubiese tenido todo lo anterior, todo el trabajo, la disciplina, el entrenamiento, el focus mental, un montón de cosas. Y por eso es que finalmente todas estas situaciones se parecen. No solamente a los artistas les pasa, a todo el mundo le puede pasar, porque tiene que ver como, primero, con encontrar el propósito, después trabajar mucho para ir limando las herramientas que te van a permitir alinearte con ese propósito, y luego llegar a ese estado donde efectivamente no es que te dejes ir, simplemente ocurre que entras como en este canal de una especie como de simpatía, ¿no? Con tanto lo que quieres lograr como que tienes las herramientas para lograrlo. Y ahí fluye. Y con la música pasa muchísimo, muchísimo, porque finalmente, claro, todo solo puede pasar si hubo todo lo anterior, si hubo todos los ensayos, y ensayos que muchas veces son muy, entre comillas, áridos, ¿no? Son como muy como prácticos, ¿no? Repitamos este pasaje, no, hagámoslo más lento, otra vez, no, ya, vamos de nuevo, ya. Pero claro, el día de la presentación todo esto tiene que ser una parte de un puro fluir porque hay una narrativa que lo pide, que lo exige. Sí. Y ahí es donde agradeces que todo el proceso anterior fue bien hecho. Sí, claro. Y claro, y cuando pasa eso, el clic es una cosa, es un milagro. Yo por eso digo que debe ser mágico poder tener el honor de poder trabajar con estos músicos que son realmente increíbles, ¿no es cierto? Privilegio. Porque de repente en los equipos, ¿no es cierto? En el liderazgo, uno quisiera estar en ese estado de flow constantemente, pero claro, tenéis que hacer un trabajo también con los equipos, como si una persona se está quedando atrás, cómo la subo, o cómo hago cambio en el equipo, me imagino que también hay un poco de eso, pero no quiero hablar de eso, quiero irme a la narrativa, porque si me voy para allá nos vamos en un gran, ¿no es cierto?, camino que por tiempo no podemos, pero ok, estoy en este estado de flow, dirigiendo. Estamos, yo estoy contigo, estamos, pero de alguna manera estamos construyendo esta narrativa en donde quizás tú le vayas a dar más intensidad en alguna parte porque lo estáis sintiendo. ¿Cuál es la importancia del storytelling, de contar historias cuando haces música? O sea, yo creo que todo tiene que ver con el storytelling en general, en la vida. Como que uno siempre está contando historias, porque creo que somos una especie que necesitamos contar historias, desde un punto de vista evolutivo hasta filosófico. Ayúdanos a salir un poquito de la música, quizás para ir a los emprendimientos, a cómo contamos nuestros negocios. ¿Qué crees tú que hace que una historia sea una buena historia? La conexión con tu humanidad. Yo creo que al final de cuentas el abstracto tiene que ver con eso. Yo creo que una filosofía, no sé, a ver, una de las cosas que a mí me gusta de la gente entusiasta es que te cuentan historias inevitablemente porque las vinculan como con su sentir, su experiencia y su especie como de ganas de contagiarlo. A mí me pasa, por supuesto, mucho eso porque yo realmente soy muy convencido de que lo que yo hago es lo mejor del mundo. O sea, no lo puedo evitar. Me aflora. Y me aflora mucho siempre también tener en cuenta esta cosa de que lo que yo hago depende de esta voluntad colectiva, ¿no? Y me encanta eso, o sea, porque es la orquesta la que suena. Sí, claro. Sí, yo sumo a esta especie como de camino, vamos para allá, pero son ellos los que tocan. Entonces, claro. Y eso me parece incluso más bello todavía. Es como mágico, como si son ustedes los que están tocando estas notas. Sí. Entonces, desde ese convencimiento de que finalmente esto tiene que ver con una especie como de tanto de amor por el arte y lo bello, pero también desde la comprensión de que somos todos parte de una especie de colectivo convencido de algo, es que yo lo veo también esto como una especie de historia como de ideales de sociedad, ¿no? Sí. Porque finalmente la orquesta es una microsociedad
que tiene distintos liderazgos, que tiene, Sí. que tiene distintas naturalezas. Sí. Hay un video de Gustavo Dudamel que me encanta, que es muy ejemplificador, que dice, ¿en qué se parece el sonido duro de un metal de trombón a la ligereza de un violín, por ejemplo? O sea, en la individualidad no se parecen nada, pero en la colectividad son lo que hace la suma de las partes que esto suene armónico y que se necesiten el unos a los otros. Sí. Y eso no puede ser más hermoso como una analogía de la sociedad que uno quisiese vivir, Sí. que es como no solamente respetar la diversidad, sino que ensalzarla, Sí. que es lo mejor que nos puede pasar, que seamos tan distintos, para que en esa suma de diversidad el colectivo sea un resultado cohesionado, inspirador y virtuoso. Ya, eso es una historia en sí misma. Entonces, cuando yo dirijo una orquesta, lo que estoy contando es eso finalmente. Pase a través del prisma de Mahler, de Wagner, de Strauss o de Bach, da igual finalmente. Lo que estamos contando es como este triunfo colectivo de una búsqueda de algo que, y ahí es donde yo soy un fanático, de algo que nos debe resultar tan imprescindible, aun si a ojos normales pareciera ser tan poco relevante, que es la belleza. La belleza para mí creo que es lo más sublime que podemos perseguir como especie. La belleza graficada en tantas formas, no solamente en un producto estético, también en el amor, en la compasión, en la solidaridad. Eso es la belleza. Pero perseguirla como fin último de nuestra existencia, creo que es algo que nos hace trascender mucho más que cualquier otra cosa. Y en ese sentido es que yo siento que estas cosas, estas ganas de contar una historia puede tener tantos formatos. Y Por puedes supuesto. contarlo desde un plato de comida a un abrazo con tu hijo Por supuesto. o una sinfonía. Ya, pero déjame. Espectacular. Convicción, belleza, Sí. emoción. Ujú. Y tocaste por encima lo que a mí más me interesa. Dime. Y dijiste Wagner, por ejemplo, y otro artista. Sí, Pero ahí lo que estáis diciendo son los elementos de una buena historia, quizás la sorpresa, claro. la tensión, La expectativa. la expectativa. Ujú. ¿Me podéis contar un poco cómo? Porque yo una vez escuché que una historia sin sorpresa Mm. es un reporte. Es como la cuestión del clima. En Serena van a haber 20 grados, en Santiago 15. Claro, son datos. Como datos, como aburrido. Pero es la sorpresa, como, pero no saben que va a venir una tormenta. Nos preparamos para el fenómeno del niño. Y eso arma una historia, inmediatamente. ¿Te hace sentido? O sea, meter estos elementos que obviamente un Wagner con la sorpresa y otros fueron desarrollando muy bien en su música, ¿son importantes al contar una historia? Yo creo que sí. ¿Y cuáles son? Dame algunos ejemplos, así como rápido. O sea, de hecho el tema de la expectativa yo creo que es un tema que ocupamos permanentemente, tanto desde el humor. La otra vez tuve una conversación con un humorista y fue muy interesante. El humor es romper Porque patrones. todo el tiempo. Y me encantaba, porque al final yo le decía, pero tú te das cuenta que lo que tú haces y lo que yo hago es lo mismo. O sea, tú contas un chiste y yo dirijo una sinfonía. Es lo mismo. Sí, po. O sea, literalmente es lo mismo. Es lo mismo. Porque tú estás contando una historia, estás generando expectativa, planteas personajes, Tensión. hay conflicto, tensión, resolución. Claro, el tuyo tiene una descompresión a través de la risa. Sí. Una risa porque te hizo gracia el giro, porque te sentiste identificado, por cualquier cosa. Pero ese es tu mecanismo. Y el mío puede ser las lágrimas, porque Sí. la cuestión no te cabe en el pecho. Sí, claro. Pero estuvimos contando una historia, básicamente. Eso es lo que hicimos. Sí. Y por eso a eso me refiero, que finalmente, claro, el contar historias yo creo que nos conecta como seres humanos, porque como especie nos contamos historias. Le contamos historias a los niños, le contamos historias nos contamos historias, somos contadores de historias. Sí, claro. Ahora, los artefactos, los mecanismos de contar historias, quizás en la música tienen que ver mucho más como con esta construcción por ejemplo, de clímax, que yo creo que es súper vital. Yo creo que de alguna forma la música clásica, una de las cosas que tiene que a mí me parece tremendamente atractiva, y que es lo que yo siempre trato de decir a la gente que no escucha música clásica que lo haga, es que puede ser que la música en sí misma no tenga un subtexto literal. A veces sí. Por ejemplo, hay un poema sinfónico que se llama Romeo y Julieta, listo, ya. Entonces, Sí. se trata de Romeo y Julieta. Pero si no se llamara Romeo y Julieta, la música igual te contaría una historia. Porque comienza presentándote un personaje que es más masculino porque tiene más ritmo, después hay otro que es más femenino porque es más melódico, después estos dos se entrelazan, se desarrollan, tú ves que van a llegar a un clímax, ese clímax finalmente es una explosión emocional gigante, después viene una resolución y un final, y los finales pueden ser desde que se apaga hasta que sea un chan, 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 da lo mismo, pero hay una resolución.
Todos esos parámetros que son estrictamente musicales y pueden ser analizables, al final da lo mismo, porque tú los reconoces como entes contrastantes, entes que se repiten. Eso es muy importante. Yo creo que en contar una historia es súper importante la insistencia, el recurrir a cosas. Sí, claro. Por eso en la literatura, cuando hablan de un motivo, por ejemplo, el motivo del destino, ya, ese es el motivo. No significa que sea el personaje, pero es el motivo. Está presente de tal forma que está como, de alguna forma, delineando el transcurso de hacia dónde va a ir la historia. Y un motivo en la música tiene que ver con células mínimas, es decir, algo muy simple, pero que se repite. Sí. Si no se repitiera, no cumpliría su función. Y esa repetición e insistencia tiene que ver con nuestra forma de estar nosotros como cableados cerebralmente a que para identificarnos con algo necesitamos volver a reconocerlo. Porque nos identificamos o porque, por último, ya nos sentimos cómodos, porque ya sabemos que eso es algo que, se comporta de esta forma y lo entiendo. Sí, claro. Y en general la música es así. Si te das cuenta, la música tiene patrones de repetición incesantes. Y la música pop también, o sea, el jazz, qué sé yo, porque de otra forma no estaríamos contando una historia. Efectivamente, como decís tú, ahí sería solamente como datos. Como, ponte tú que yo te pusiera un acorde de do mayor y ese acorde nunca más vuelve. O te muestro un ritmo que es listo, pero nunca más da. Entonces, como me estáis dando hechos nomás. Totalmente. ¿Qué pasa con esos hechos? Yo necesito que estos hechos se comporten de una forma que me haga sentido. Y ahí es donde entra la historia. A mí me pareció algo muy chistoso. Sorry que te interrumpa, pero le puse una canción de 31 minutos a mi hija. ¿Ya? 5 años. Uh-huh. Y la pongo y se pone a reír. ¿Ya? Pero así, ni siquiera había empezado la canción. Y claro, porque la música era divertida, porque el patrón se interrumpe. Es como... y es como, jaja, se ríe. ¿Pero por qué? Entonces, claro, es jugar con la expectativa. No. No. O sea, de hecho, eso me parece maravilloso, porque es un ejemplo extraordinario de como del instinto. Sí, claro. Porque no estás entendiendo lo que están haciendo, pero te causa gracia. ¿Por qué te causa gracia? Porque en tu cerebro está el hacer predicciones. Eso es una cosa que es absolutamente evolutiva. Tú tienes que hacer predicciones de todo lo que ocurre, porque es la única forma en que te mantienes a salvo. Es una cosa de supervivencia. Correcto. Ya. Lo más maravilloso es que esa cosa tan instintiva de nuestra consistencia, así como primera, o sea, el hardware, digamos, sí. Como no ha cambiado el hardware, sino que hemos ido sofisticando el software, sí. es increíble que el mismo patrón de reconocer para sentirnos seguros puede estar aplicado a algo tan inofensivo como una canción. Sí. Pero nuestro cerebro está haciendo predicciones igual. Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para vender productos digitales. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades. David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo, mi comunidad y mi academia de marca personal también viven en Flycrew. Porque tu trabajo no es montar tecnología, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad y Flycrew tiene todas las herramientas para lograrlo. Sesiones 1 a 1, cursos online, eventos, membresía, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. Para la gente que nos está escuchando y emprendedores, a mí me escuchan mucho emprendedor, tú hablaste de Steve Jobs al principio, ¿te acordáis de connecting the dots? Sí. Conectar los puntos hacia atrás. Steve Jobs pasó por ¿te acordás cuando se fue a trabajar? Lo echaron de Apple, hizo Next. Y cuando estaba haciendo Next, lo invitaron a Pixar, conoció a estos locos animadores. Claro. Y él, siendo un computín, muy, muy preocupado de la funcionalidad de aluminio, de los megabytes, de los datos, ¿no es cierto? Y así presentaba sus productos. De repente conoce el storytelling, lo empieza a implementar en sus productos y cuando vuelve a Apple y retoma la compañía, en el 90 y pico, transforma la compañía en piensa diferente, trae el arte, trae lo que hizo que la empresa se transformara en la empresa más valiosa del planeta, literal. Uh-huh. Se convirtió en la empresa más famosa creo que el 2006 o 2008 uh-huh. y él muere 2 años después. O sea, era su objetivo, lo consiguió, adiós, me puedo ir tranquilo. Sí. El storytelling es clave para no solamente la música, sino que para los negocios, para todo. En todo. Y yo creo que tiene que ver con eso, que yo creo que tiene que ver como con la... Tú te conectas con el otro a través de una historia porque... necesitamos que nos cuenten historias, es una cosa como absolutamente humana, es algo que está, pues, es como, así es como nos comunicamos, contando historias. Y de hecho así la retenemos también. Voy a ir a otro ejemplo, por ejemplo, el tema de las canciones, que es un tema bien fascinante, porque
es más fácil memorizar un poema si está musicalizado que sin música. Sí, no. Porque la música te sirve para contener esa información que de otra forma es más árida. Porque la música tiene un ritmo, porque tiene una melodía, porque tiene un estribillo, porque tiene algo que está repitiéndose que de alguna forma te lleva Sí, no. instintivamente a que esto se meta en ti. Y eso no deja de ser interesante en términos como de cómo se complementan dos historias. Una es la literal, que nosotros le decimos literal porque está escrita en palabras, y la otra es como la subjetiva, que es la música. Pero en realidad la música también te cuenta una historia, Claro. en base a repeticiones, en base a clímax, en base a una estructura que ya conoces. Entonces, cuando se unen estas dos, lo que estás viendo es que finalmente lo que mandó fue que el instinto de contar una historia es superior a cualquier otra forma de comunicación. A mí me encanta. Y estas puestas en escena, cuando estamos en el teatro municipal, ¿no es cierto? Donde tenemos música, tenemos actores, tenemos cantantes, tenemos diferentes estímulos, hace que esas historias nunca más se olviden, ¿no es cierto? Por favor, invítanos al teatro municipal. Sí, pero imagínate. ¿Por qué hay que ir al teatro municipal? Honestamente, yo creo que es un lugar mágico. O sea, esa es la forma más simple de decirlo, y la más directa y la más honesta. Toda mi vida fue mi lugar favorito del planeta, porque cada vez que yo entraba salía profundamente conmocionado, emocionado, impactado por lo que acababa de ocurrir. Después, cuando fui más grande, me fui dando cuenta que además era más que eso, porque es como una fábrica de belleza. Claro. Pero lo digo literalmente, porque fábricas porque la construyen, la fabrican, están los talleres, o sea, hay talleres donde están miles de personas, bueno, cientos de personas o decenas de personas, a lo mejor miles mucho, pero están trabajando con sus manos en generar esta belleza. Están pintando los lienzos, están fabricando los trajes, los vestuarios. Te vi el otro día. Están armando las esculturas que se van a ocupar. Y esas personas, las personas en los talleres, son tan valiosos, o sea, son oficios tan nobles y tan como que vienen de la tradición más antigua, porque se van traspasando estos oficios. Esa gente merece todo nuestro cariño, nuestro respeto. O sea, yo admiro profundamente a cada persona que trabaja en el teatro haciendo todo eso, porque no es solamente la gente que recibe los aplausos, toda esta gente que estuvo generando esa belleza. Después están los cuerpos estables. O sea, está la escuela ballet, o sea, el ballet de Santiago es una cosa extraordinaria, donde desde niños hasta, por supuesto, los profesionales están ahí entregando su vida a esta disciplina que es de tanto rigor, de tanto esfuerzo, de tanta disciplina. Por otra parte está el coro que también, que aunque uno no lo vea en todas las producciones, el coro se está preparando permanentemente y hay gente que está ahí todo el tiempo en ensayos de coro. Y por supuesto está mi amada Orquesta Filarmónica, que para mí además representa como el alma del teatro, porque la Filarmónica es la que acompaña todos los espectáculos. Sí, claro. O sea, la Filarmónica tiene sus propios conciertos sinfónicos, pero también es la orquesta de la ópera y la orquesta del ballet. Sí. Entonces, claro, es la que hace que esta cosa respire, que dicho sea de paso, es tan lindo que yo haya asumido justo este año, porque este año cumplen 70 años. Entonces estamos además como abrazándolas con este agradecimiento eterno. Entonces, ¿por qué creo yo que hay que ir al teatro? Porque el teatro es un lugar mágico, donde lo que ocurre ahí, en el momento en que tú lo ves, es el resultado de un proceso que nunca se detiene y donde hay detrás mucha gente fabricando belleza. Porque la gente creería que en el teatro es como un espacio donde se arrienda y llegan una banda y toca algo y no. Todos los días está pasando algo. Exactamente. Todos los días. Invito a la gente que vaya a tus redes sociales porque hiciste un video muy bueno que ojalá hagáis más, que era entrar al lugar donde estaban haciendo los vestidos, preparando Madame Butterfly, si no me equivoco. Y mostraste a las personas, a los costureros. Sí. Y eso la gente no lo conoce. No, claro, la gente no lo conoce y está bien que no lo conozca, Por normal. supuesto. Pero ahora estamos como con esa visión desde el teatro de mostrar los procesos. A mí en lo personal es algo que siempre me ha cautivado muchísimo. Sí. Desde niño. O sea, mira, cuando yo te hablaba que era fanático del cine, por ejemplo, yo me veía todos los programas estos de Making of que eran en la tele. Me acuerdo uno que se llamaba Movie Magic. Y lo grababa y lo veía 1000 veces de nuevo. Y no había nada que me cautivara más que ver los procesos. O sea, cómo se llega al resultado. Entonces, hoy que estoy en el teatro, me encanta que exista esta especie como de narrativa en las redes sociales que puede amplificar esto. Sí. O sea, que efectivamente puede mostrar que para llegar a este espectáculo final, que ya es una cosa espectacular y sublime, hay tanto trabajo, es tan meticuloso, es tan de la consistencia. Y por otra parte, que no me parece menor para nada, está el punto de que además logra ser un puente de inspiración, porque es muy probable que exista mucha gente que sueña con
algo y ese algo no sabe muy bien cómo materializarlo, Sí. cómo explicarlo. Puede ser que haya gente que haya ido alguna vez a ver una obra de teatro, no necesariamente una ópera, a cualquier parte, y haya visto, qué sé yo, la iluminación. Y quedó absolutamente cautivada solamente con ese aspecto, con la iluminación. Y quizás para esa persona hay una especie como de incógnita, como dice, pucha, qué ganas de hacer esto, pero ¿qué es esto? Sí, ¿Cómo claro. se hace esto? Y a mí me parece que lo más noble que puede resultar de parte de los que ya lo hacen es mostrar cómo se hace para que eso finalmente termine siendo quizás la puerta para que esa persona diga, sabes que yo quiero hacer esto. Esto es lo que me hace sentido. Ahí está mi quinta de Beethoven. Uf. Y gracias por mostrármelo. Ahora me encantaría poder estar contigo 1 hora más, 2 horas más, pero ambos tenemos compromiso, así que ¿te parece si lo dejamos hasta acá? Sí, por supuesto. Muchas gracias por venir a verme. Ojalá que la gente se motive, vayan al teatro, busquen su storytelling, busquen su quinta, ayuden Sí. a sus hijos. Nada, un placer estar contigo hoy día. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Adiós. Si te gustó el episodio, te quiero pedir un favor. Dale me gusta, suscríbete al canal y compárteselo a un amigo. Es la mejor forma de seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.